Seguimos con la serie de Navidad que hemos titulado La Promesa y vamos a centrar nuestra atención en esta mañana en el gozo. Este mes, cuando el año se acaba, de nuevo la Navidad nos invita a una celebración gozosa. Y para el que no es creyente, quizás en este tiempo busca y espera diversión. Pero para el cristiano que se toma en serio el significado de la Navidad y también atiende al significado del mensaje que contiene la misma, esta celebración gozosa nos impulsa a la adoración, como hemos hecho en esta mañana. Y al adorar es cuando experimentamos en grado superlativo el gozo inefable y glorioso del cual escribió el apóstol Pedro, cuando dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Navidad es un tiempo de gozo y de alegría. No sé si alguna vez os habéis preguntado cómo sería la Navidad sin el nacimiento de Cristo. Algunos piensan que sería casi igual, pero pensémoslo por un momento. Leí que hace algunos años se publicó una postal de Navidad que llamó mucho la atención. Y dicha postal se titulaba Si Cristo no hubiese venido. Y esta postal tenía su fundamento en las palabras de Jesús en el Evangelio, si yo no hubiese venido, que encontramos en Juan, el capítulo 15, versículo 22. Y la postal representaba, esta no es la postal, es una recreación que he hecho yo. La postal representaba a un pastor evangélico que en la mañana de Navidad se había quedado dormido en su escritorio. Y soñaba en un mundo en el que Jesús nunca había venido. Y en su sueño creía que estaba en su casa y no podía ver las botas y los calcetines que en dicha festividad los niños cuelgan en la chimenea. Y ni tampoco podía ver ni campanitas de Navidad, ni coronas de acebo, ni los árboles luminosos de Navidad. Ni tampoco podía ver a Jesús para consolar, para alegrar y para salvar. Y salió por las calles y tampoco vio iglesias con sus campanarios apuntando hacia el cielo. Así que volvió a su casa y se sentó en una biblioteca, pero todos los libros que hablaban del maestro habían desaparecido. Y sonó el timbre de la puerta y un joven le dijo que fuese a visitar a su madre que estaba enferma muriéndose. Inmediatamente se fue a confortar a su madre y al llegar a la casa se sentó a la cabecera de la cama y le dijo: tengo algo que podrá consolarte. Y abrió su Biblia para buscar una promesa, pero la Biblia terminaba en Malaquías y no había ni evangelio ni promesa de esperanza y salvación que compartir. Y así que lo único que pudo hacer es inclinar su cabeza y llorar con ella con amargura y desesperación. 2 días después, en su sueño, se encontraba junto al ataúd de su madre, guiando su funeral, pero no había ningún mensaje de consuelo, tampoco ni palabras referentes a la gloriosa resurrección, ni un cielo abierto, sino solamente polvo y ceniza. Y en una larga y eterna despedida, ahí se encontraba él. Y finalmente se dio cuenta de que Jesús no había venido. Y comenzó a llorar amargamente en su apesadumbrado sueño. Pero de repente se despertó y un grito de gozo y alabanza salió de sus labios cuando oyó cantar al coro de su iglesia que estaba junto a su casa. Y cantaban una canción que acabamos de cantar en esta mañana. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo, triunfantes henchidos de amor. Al Rey de los cielos humilde veremos. Venid adoremos, venid adoremos. Venid adoremos a Cristo el Señor. Vino a mi mente esta historia al pensar en qué serían las promesas sin su cumplimiento. O mejor también, o qué serían las promesas sin la fe en aquel que hace tales promesas. Sin duda alguna, sin la garantía de su cumplimiento, lo primero que perderíamos sería el gozo y perderíamos también la esperanza.
Recuerdo que cuando era niño mis padres nos avisaban, bueno, al día siguiente vamos a ir a la playa o vamos a ir de excursión o vamos a desarrollar tal tipo de actividad. Y recuerdo que durante toda la noche anterior me costaba conciliar el sueño, porque disfrutaba en imaginar las grandes cosas que haríamos al día siguiente. Y eso ocurría porque sabía que la palabra de mis padres era confiable y yo sabía sin duda que iban a cumplir con aquello que nos habían dicho. Una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder para transformar la mente y la actitud de una persona y encender también la llama del gozo y esperanza, donde antes podría haber existido solamente desaliento, temor y preocupación. Sin embargo, una promesa solamente tiene valor si, como decía antes, quien promete es una persona íntegra, una persona confiable. Y la promesa de un mentiroso es como un espejismo en el desierto. No sé si alguna vez habéis tenido una experiencia así. Parece real a la distancia, pero cuando uno se acerca a aquello que le parece real, te das cuenta de que allí no hay nada. Es como un sueño que nunca se hace realidad. Nadie hay que sea más confiable que nuestro Dios. Y es por eso que escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y qué bueno es saber y conocer que a lo largo de la historia Dios ha hecho promesas al hombre con el propósito de estimular, de dar aliento, de transformar nuestra mente y actitud, encendiendo la llama de nuestro gozo y esperanza en nuestras vidas. Vamos a ir al profeta Isaías y vamos a leer el versículo 10 del capítulo 35, donde encontramos una promesa también que hace referencia al gozo. Y dice así el profeta: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Qué maravillosa promesa. Gozo perpetuo, huirán la tristeza y el gemido. Los redimidos de Jehová volverán, vendrán a Sión con alegría. Este es el último versículo del capítulo 35 de Isaías, el cual es todo en sí también una profecía que predice el floreciente estado del reino de Ezequías en la última parte de su reinado, donde gobernó al pueblo de Israel con notable prosperidad. Pero ¿ahí se agota todo el texto? No. Pienso que no, el texto mira sin duda mucho más lejos de eso, ya que también considera aquellas cosas que tipifican lo que es el reino de Cristo, el reino de los cielos. Y es algo común en muchas profecías del Antiguo Testamento, las cuales tienen un cumplimiento próximo en el tiempo en el que fueron dadas, pero también apuntan y muestran un cuadro del glorioso futuro que espera a los redimidos del Señor. Isaías utilizó ahí su talento poético para darnos una idea de la gloria y el gozo que caracterizan a un pueblo rescatado, redimido, que retorna a la ciudad de su Dios en el tiempo cuando Dios restaurará todas las cosas. Y os invito a que en casa leáis el capítulo 34 y 35 de Isaías y os daréis cuenta de cómo después del capítulo 34, donde hay una negra y terrible escena de la ira del juicio de Dios, hay una transición a este capítulo 35, a la proclamación de una bendición futura de Dios, donde el Señor está totalmente comprometido a salvar a su pueblo. Y esas promesas de nuestro Dios generan gozo, un gozo perpetuo, como dice el versículo 10 que hemos leído antes. Y todo este capítulo es un cántico de alegría porque Dios reina y salva a su pueblo.
la esperanza futura también debe impactar en nuestras vidas, encendiendo en nosotros también la llama de nuestro gozo, porque las promesas de Dios se están cumpliendo según su propósito, porque como celebramos en esta Navidad, Jesús ha venido, y tal como vemos en los evangelios, Jesucristo ha hecho manifiesto el poder del reino de Dios para salvarnos de esas condiciones que describe también el profeta Isaías. Dios está cumpliendo sus promesas. Y muy buena parte de las profecías de Isaías que acabamos de leer en el capítulo 35, que podríamos leer en el capítulo 35, ya se han cumplido en la persona de Jesucristo. Y es por eso por lo que los evangelios continuamente declaran que el reino de Dios se ha acercado. Encontramos aquellas palabras que recoge el evangelista Mateo en el capítulo 3, versículo 1. Dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Cuando predicaba Jesús, su mensaje también era este. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, cuando envía a los 12, también les da instrucciones y les dice en Mateo 10, 7 y 8: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en otros pasajes también similares encontramos también la misma expresión, cuando Jesús está sanando o limpiando a un leproso o expulsando también a un endemoniado. Él dice: pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Todo lo mencionado son pruebas de que el reino de Dios se ha acercado y que el Rey y Mesías está presente. Son parte del cumplimiento de la profecía de Isaías. En un repaso rápido y selectivo de este capítulo 35 nos damos perfectamente cuenta de ello. Dice el versículo 2 del capítulo 35 de Isaías: ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. La gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios son visiones para sus redimidos. Por eso dice el apóstol Juan cuando empieza escribiendo su primer capítulo del Evangelio: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿y qué? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 4 del capítulo 35 de Isaías: digan a los de corazón temeroso: sed fuertes y no temáis, porque nuestro Dios viene para destruir a nuestros enemigos. Viene para salvarnos. Esforzaos, no temáis. Este es el tema del Evangelio que con tanta frecuencia nos presentan las Escrituras. En el nacimiento de Cristo, cuando un ángel se presentó a los pastores, dice el texto que les dijo que la gloria del Señor los rodeó de un resplandor. Dice el texto que tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y de igual manera sucedió cuando Jesús resucitó. El ángel les dijo a aquellas mujeres que estaban buscando el cuerpo de Jesús: no temáis, no temáis. Dios no quiere amedrentar ni atemorizar. Él está mucho más interesado en perdonar, en dar esperanza y en dar vida. Y el pueblo de Dios, al oír el mensaje de su evangelio, pierde el temor. Por medio de Jesucristo son perdonados nuestros pecados por medio del sacrificio de la cruz, donde Él ocupó nuestro lugar. Y nosotros, que merecíamos el castigo eterno, ahora somos perdonados. Y la muerte se convierte en un sueño del cual Él nos despertará.
Y los creyentes de todas las épocas han sido animados a esperar en el Señor y confiar en Él. No temáis, no temáis. Dios, nuestro Dios, dice no temáis. Y cuando faltan las fuerzas para seguir adelante, dice, como dice Isaías, Él fortalece las manos débiles y afianza las rodillas vacilantes también. Y después en el versículos 5 y 6 dice el Isaías, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Acordaos de la escena cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesús y le preguntaron, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús, ¿qué les dijo? Jesús, que ya había realizado distintos milagros, les dijo a los enviados de Juan, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y aunque la primera venida de Cristo no iba a ser una época en que fueran a desaparecer todos los discapacitados y todos los enfermos, no obstante, el ministerio de Jesús estuvo marcado por estos milagros que validaron su identidad al tiempo que las Escrituras anunciaban su llegada. Y es por eso que al final, después de todo eso que escribe Isaías, llegamos a ese último versículo donde dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Ahora ese gozo y alegría es una realidad también para nosotros. Cuando no solamente pensamos en las promesas que aún están por cumplir, sino también en las que ya se han cumplido. Es por eso que podemos decir que nos gozamos en la Navidad, porque Jesús ha venido, porque se ha iniciado, ¿verdad?, la salvación del hombre que luego concluiría en la cruz. Nos podemos regocijar, es decir, gozar por partida doble. Nos gozamos una vez en la esperanza de lo que Dios ha dicho que se cumplirá. Y claro está que nos gozaremos también en la consumación, en el cumplimiento de todas las promesas dadas. Y podemos vivir disfrutando de ese gozo perpetuo que nos habla el profeta, cuando nos determinamos de la manera correcta a vivir en la expectativa de las promesas según el plan de Dios. Podemos disfrutar de ese gozo perpetuo también. Y delante de las promesas de Dios solamente hay dos alternativas. Podemos responder a las promesas, al plan de Dios con incredulidad. O podemos creer en el plan de Dios, en sus promesas, aunque a veces no lo entendamos. Y quiero llevaros al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, donde podemos apreciar claramente estas dos alternativas delante de las promesas del plan de Dios. Primero me gustaría subrayar lo dicho por Lucas en el versículo 1 de su Evangelio, donde menciona que lo que a continuación va a escribir tiene que ver con ciertos acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Dice el versículo 1, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y Lucas se está refiriendo a las promesas del Antiguo Testamento. Y uno de los ejes principales del Evangelio de Lucas es su énfasis en el plan de Dios y su cumplimiento en Jesucristo. Y Lucas se propone darnos seguridad, mostrándonos cómo Jesús cumple las promesas de Dios. Por eso empieza su evangelio con esas palabras que acabamos de leer en el versículo 1. Y al llegar al final de su evangelio recoge las palabras de Jesús que acentúan también la misma idea de que las promesas bíblicas se están cumpliendo. Dice el versículo 44 del capítulo 24 de Lucas, y les dijo,
esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en el versículo 48 al final dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Todo el Evangelio trata de que Dios cumple sus promesas, su plan, y somos testigos de ello. Lo estamos viendo hacer. Dios siempre cumple su plan para su pueblo, y ante las promesas que Dios nos ha revelado, como decía antes, solamente hay dos formas básicas de responder. Podemos responder al plan de Dios con incredulidad, o podemos responder al plan de Dios aunque no lo entendamos creyendo. Y lo cual en esta última decisión nos lleva a gozarnos, nos lleva a alabar por su obra incluso antes de que esté terminada. Como es el caso que considerábamos antes en la profecía del capítulo 35 del profeta Isaías. Y fijaros cómo a continuación Lucas nos relata en los siguientes versículos dos embarazos milagrosos. Primero, Dios hace posible la gestación de una anciana llamada Elisabet. Y después hace lo mismo con una joven virgen llamada María. Y ambas escenas que nos narra el evangelista siguen el mismo patrón. El ángel Gabriel aparece, anuncia el milagro, hay una pregunta al respecto del milagro y luego Gabriel explica el plan de Dios. Y finalmente el texto concluye con María y Elisabet juntas, llenas de gozo, alabando a Dios. Lucas no comienza su evangelio con Jesús ya adulto, ni siquiera con un Jesús niño. Lucas comienza su evangelio con la concepción de dos mujeres. Y vamos a leer solamente algunos textos, picotear un poquito dentro de este primer capítulo de Lucas. Y dice el texto en el versículo 5 que hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet. Y dice el texto que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Debemos de comprender cuando leemos este texto la tristeza de esta situación. Eran justos pero no tenían hijos y probablemente que se preguntaron ¿por qué no tenemos hijos si somos justos? O incluso en algún momento pudieron dudar si verdaderamente eran justos, ya que Dios no les había bendecido con hijos. Muchas veces se tiene la tendencia, y hablo para nosotros ahora, de confundir la aprobación de Dios con nuestra bendición. Y esa tendencia que sigue siendo común en nosotros es errónea. Elisabet debió sentirse destrozada y culpable. Ella era estéril. Y seguramente cuando era una mujer más joven, recién casada con Zacarías, sin duda, como también ocurre hoy, seguramente personas bien intencionadas les preguntarían, bueno, ¿cuándo vais a tener hijos? Esto suele pasar hoy en día. ¿Cuándo vais a tener hijos? Cuando Elisabet empezó a envejecer, comenzarían a decir con un tono de preocupación, estamos orando por ti. Y ahora en la vejez seguramente que estarían susurrando a su alrededor, no pueden tener hijos. Probablemente que se podía ver la preocupación en sus rostros. Imagina lo difícil que pudo ser para ella alegrarse del embarazo de otras mujeres sin sentir pena por su propia situación. Y Elisabet era muy consciente de lo que llamaba su afrenta. En el versículo 25 algunas versiones traduce como su vergüenza ante los demás, no poder tener hijos. Y dice el texto que hemos leído que ambos eran de edad avanzada. Así que en algún momento de la vida Elisabet y Zacarías tuvieron que ajustarse a la realidad de que no podían tener hijos y que nunca podrían tener hijos.
Y hemos de tener cuidado con nuestras decepciones porque pueden tener la capacidad de hacernos dudar de la bondad de Dios. Y a veces se utilizan expresiones, no sé si vosotros las habréis oído o las habréis utilizado vosotros mismos. ¿Por qué me castiga Dios? ¿Por qué estoy sufriendo esta situación? En el caso de Elisabet y Zacarías, lo sorprendente, y es ahí donde debemos fijarnos, es que manejaron su decepción y su vergüenza social de toda la vida con rectitud, y como dice el texto, siendo intachables ante Dios. Le sirvieron aunque no tenían lo que deseaban. Ser justo e irreprochable no quiere decir tener una vida libre de dificultades o exenta de penas, o que cada deseo no será concedido. Si sirves a Dios por lo que puedes obtener de Él, entonces en realidad lo que estás haciendo es sirviéndote a ti mismo. Eso es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio bíblico. La persona justa no está libre del sufrimiento porque sirve al Señor. Podemos vivir muchos años sin recibir lo que esperamos, pero si somos parte del pueblo de Dios, viviremos de manera justa, de todos modos, porque Dios sigue siendo nuestra esperanza. Y sigue el Evangelio de Lucas y nos cuenta cómo del grupo de sacerdotes al cual pertenecía Zacarías, había sido llamado al templo de Jerusalén para servir según su turno. Esto ocurría unas 2 veces al año. Pero algo especial sucedió durante ese turno de Zacarías. Zacarías fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor. Y había tantos sacerdotes sirviendo en el templo que este servicio podía ser algo único en toda su vida. Y Dios obró providencialmente para dar este privilegio especial a este anciano sacerdote. Y Zacarías tendría el honor de entrar en el lugar santo, en la presencia de Dios, y quemar el incienso durante el sacrificio. Y fue durante ese periodo de adoración que se le apareció un ángel Gabriel. Y este le da un mensaje sorprendente y maravilloso. Y rápidamente digo los puntos más resaltables de ese mensaje. Primero, versículo 12, no tengas temor. Tu oración ha sido atendida. ¿Y qué oración? Pues su oración por su hijo. Tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y dada la respuesta de Zacarías que vemos después, no creo que él estuviera orando por un hijo en ese momento. Creo que el ángel entregó una respuesta a las oraciones hechas hace mucho tiempo y casi olvidadas, tal vez abandonadas por parte de Zacarías. Y quizás Zacarías pensó que Dios no había escuchado su oración o que se había olvidado de él. Pero en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, Él envió un ángel para decirle, te he escuchado, te tengo en cuenta. El Señor había guardado sus oraciones hasta ese momento en su plan de salvación. Otra cosa que le dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y si nos detuviéramos aquí, ¿verdad? Con el anuncio del profeta, del ángel Gabriel, con estas 3 afirmaciones incluiríamos casi todo lo que un ser humano desea. No tener miedo, tener una familia y ser feliz. Eso es lo que deseamos todos, ¿no? Piensa por un momento cuántas veces nos conformamos con un premio tan pequeño de parte de Dios. Pero el ángel continuó y le dijo, porque él será un gran hombre delante del Señor. Dios tendrá una consideración especial por ese niño. Será un poderoso hombre de Dios. Y luego le dice también, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y eso significaba que ese niño, Juan, desde la concepción sería controlado por Dios. Y después, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Dios usaría al hijo de Zacarías para comenzar un avivamiento en Israel.
Y finalmente le dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Tremenda el anuncio de Gabriel para Zacarías. Y cuando el ángel habló a Zacarías en el templo, fue un momento también histórico y único en la historia de la salvación. Desde las últimas palabras del libro del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, Dios había guardado silencio, Dios no había hablado. Y desde entonces habían pasado más de 400 años. Y en ese momento, a través del ángel Gabriel, Dios estaba rompiendo su silencio y estaba hablando a un anciano. ¿Y qué dijo Dios cuando empezó a hablar de nuevo? Pues Dios continuó con el mensaje donde lo dejó, con las últimas palabras pronunciadas hacía 400 años, las mismas palabras que encontramos en los últimos versículos del libro del profeta Malaquías. Y podéis compararlas con Lucas 1, 16, 17, y veréis que son prácticamente las mismas. Dios hizo promesas en el Antiguo Testamento que en ese momento se comenzaban a cumplir en el Nuevo Testamento. Con la llegada de Juan, quien con el espíritu y el poder de Elías prepararía el camino para la llegada del Mesías. Ahora Dios estaba enviando a su pueblo a su tan esperado Salvador. Y es a continuación que Zacarías destapa su incredulidad. Dice el versículo 18, que entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber eso? Porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel trae muy buenas noticias a Zacarías, pero la respuesta de este es, ¿cómo podré saber eso? Ver y oír a un ángel no era suficiente, no tenía bastante con eso. Ver y oír a un ángel no era suficiente. ¿Acaso quería más pruebas? No quiero juzgar a Zacarías, ¿verdad? Porque cuando nosotros, como en el caso de Zacarías, ¿verdad? Tenemos nuestros ojos puestos en nuestros problemas. En el caso de Zacarías, la vejez, no recibimos la palabra de Dios ni confiamos en su poder. Y no podemos pensar al mismo tiempo que nuestros problemas son grandes y que el poder del Señor también lo es. Es como estábamos considerando semanas atrás la parábola aquella, donde al final el Señor tiene que decir, no podéis servir al dinero y al Dios al mismo tiempo. Es algo excluyente, no podemos hacerlo, porque lo que suele ocurrir es que estamos más concentrados en nuestros problemas, que no podemos escuchar entonces las promesas de Dios y creer en su poder. Y muchas veces actuamos en nuestra vida como si pudiéramos tapar el sol con un dedo, y lo único que tenemos que hacer es acercar el dedo a nuestro ojo, ¿verdad? Y lo tapamos. A veces cuando sostenemos nuestros problemas y limitaciones tan cerca también de nuestros ojos sucede lo mismo, que no podemos ver el gran y brillante sol de las promesas de Dios y su poder. Cuando nuestros ojos están tan fijos en nuestros problemas, no recordamos la palabra de Dios y cómo ésta se aplica a nosotros. Y Zacarías debía haber recordado la palabra del Señor, pero en lugar de ello se centró en su limitación, en sus limitaciones. Y podemos ser personas justas en los lugares más santos. Y podemos estar cantando alabanzas y realizando actos de adoración. Pero a la vez podemos ser también incrédulos, como Zacarías. Y la incredulidad es algo muy sigiloso. Es muy sigilosa la incredulidad. Podemos orar por el deseo más profundo de nuestro corazón y al mismo tiempo en la esencia misma de nuestra oración coexistir con una incredulidad solapada también. Así era Zacarías y así somos a veces también nosotros.
Y en versículo 19 respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Es como si el ángel le estuviera diciendo a Zacarías: hombre, ¿no sabes quién soy? ¿No sabes para quién trabajo? ¿Quieres una señal? Yo te daré una señal. Te cerraré la boca hasta que se cumpla toda la promesa. Y en su incredulidad este sacerdote tuvo que aprender el lenguaje de signos mientras estaba en el templo. Y todo lo que pudo hacer fue gesticular y volver a casa. Pero la gente sabía que algo había ocurrido allí dentro. La gente sabía que Zacarías había tenido una visión. Y dice después el texto que Elisabet concibió tal y como Dios había dicho a través del ángel Gabriel. Zacarías respondió con incredulidad a la promesa de Dios y tuvo que aprender a confiar en la promesa y poder de Dios a través de la prueba. Como decía antes, podemos responder al plan de Dios con incredulidad o podemos creer en el plan de Dios aunque no lo entendamos. Y esto es lo que aprendemos de la segunda visita de Gabriel y de su segunda profecía. Han pasado ya 6 meses después de que Elisabet concibió. Y ahora nos relata Lucas cómo el ángel Gabriel se le aparece a una joven, María, que era virgen y estaba comprometida con José, descendiente del rey David. Zacarías y Elisabet están al final de su larga vida, mientras que María y José están empezando la suya. Lo que Dios hace en el mundo no tiene nada que ver con nuestras edades, nuestro origen, nuestra procedencia. Unos estaban en Jerusalén, los otros en Nazaret. Dios utiliza a quien quiere, a quien quiere. Y ahí vemos el anuncio de Gabriel a María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Podríamos ser tentados a pensar que Zacarías fue elegido porque era justo y además un sacerdote. Pero el saludo del ángel María revela que ella ha sido elegida únicamente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. María no entiende el saludo del ángel, se siente profundamente turbada y trata de entender un poco qué clase de saludo era ese. ¿Cómo podría ella, una joven desconocida, ser descrita así por Dios? No sé si alguna vez te has sentido que tu vida es demasiado pequeña para que Dios se fije en ti. Esto es lo que estaba pasando con María. A veces también puede suceder con nosotros. Pensamos que somos demasiado pequeños para que Dios se fije en nosotros. Tal vez así se sintió María. Y al igual que con Zacarías, el ángel da el mensaje a María. ¿Y qué dice? Pues dice que Gabriel promete que ella también concebirá un hijo, que deberá ponerle el nombre de Jesús, que según Mateo 1:21 significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el hijo de María sería en realidad el Hijo del Altísimo, será el propio Hijo de Dios. Esto es más de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado o soñado. Y luego le dice que este hijo cumplirá la promesa hecha al rey David hace cientos de años atrás. Este será el hijo de David que gobierne sobre Israel para siempre en su reino eterno. Y en el versículo 34 encontramos la respuesta de María. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues que soy virgen? Y aunque la respuesta de María se parece algo a la de Zacarías, no hay incredulidad en su pregunta. No está preguntando: ¿puede hacer Dios esto? ¿Lo puede hacer? Ella está preguntando: ¿cómo lo va a hacer? Que es totalmente diferente. Su pregunta se basa en la fe, no en la incredulidad.
Y no podemos detenernos a toda esa explicación del anuncio de Gabriel, pero sí subrayar un versículo solamente, una frase: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Aunque no entendamos, por muy incomprensible que nos parezca lo que Dios nos ha revelado, en el momento en que admitimos la existencia de Dios y ponemos nuestra confianza en Él, debemos de negar lo imposible. Lo imposible no existe, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Para Él no es nada que tanto una mujer estéril como una mujer virgen conciban. De hecho, eso es lo propio de Dios, hacer milagros. Y vemos a continuación la respuesta de María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué diferente la respuesta de María con la de Zacarías. Zacarías dudó en incredulidad, María asintió en fe. Así es como las personas fieles responden a las promesas y al plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. Y aunque las repercusiones y consecuencias iban a ser grandes en la vida de María, María se enfrentó a todo eso y respondió con fe: sea cual sea tu voluntad para mí, que así sea, que así sea. Como María, no podemos ser verdaderamente servidores de Cristo si no aceptamos su plan en nuestras vidas. Él no puede ser nuestro Señor si insistimos en gobernarnos a nosotros mismos. Si Él es el Señor, entonces nosotros somos sus siervos gozosos de Dios. Y ante las promesas y el plan de Dios para nuestras vidas debemos decir también: amén, que así sea. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. ¿Tenemos una fe de este tipo? Hagámonos la pregunta. ¿Tenemos una fe de este tipo? Deseo que sí. Y si no lo es, debemos renovar nuestro compromiso con el Señor de alguna manera y pedirle que aumente nuestra fe. Y esto nos lleva al último punto rápidamente. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y sus promesas, hay gozo y hay alabanza, incluso antes de que éstas se cumplan. Versículo 46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y María entonó un cántico de gozo y alabanza al encontrarse con Elisabet, una hermosa canción llena de esperanza y de una gozosa verdad sobre Dios y la salvación. Estas dos mujeres se encuentran y estallan de alegría. Y no están simplemente alegres porque ambas van a tener un hijo. No, sencillamente están alegres porque su alegría y su gozo va más allá. Saben que el Señor ha mostrado su favor. Conocen y saben los planes de Dios para sus hijos por la promesa del ángel. Su gozo es algo sobrenatural. Y solamente entre paréntesis recuerdo que el gozo es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Elisabet sabe que el cumplimiento de Dios está cerca, y María también lo ha creído. Dios tiene un plan. Nuestra parte más básica en el plan de Dios, ¿sabéis cuál es? Es creerlo. Esta es nuestra parte más básica. Y estas dos mujeres son modelos de fe. Creyeron antes de que se cumpliera la promesa. ¿Cómo no podríamos creer nosotros después de ver cumplida la promesa? Y no quiero terminar sin olvidarme de Zacarías, al cual dejamos mudo hace unos minutos. Porque también por la misericordia de Dios tuvo gozo y alabanza después de experimentar la prueba. Pasaron 9 meses que el ángel Gabriel visitó a Zacarías en el templo y le prometió que él y Elisabet tendrían un hijo. Y las cosas sucedieron tal y como había anunciado el ángel que sucederían. Y parte de lo que el ángel prometió es que muchos se alegrarían del nacimiento de aquel niño.
Y algo importante es lo que reconoció la gente. Dice que el Señor había mostrado a Elisabet gran misericordia. Esto es lo que decía la gente. Esta no era una circunstancia normal. Dios estaba involucrado. Y sigue contando Lucas que en su obediencia a Dios a los 8 meses llevaron a circuncidar al niño. Al parecer las familias judías de la época de Cristo celebraban reunidas con amigos la ceremonia de la circuncisión. Y ocurre que toda la familia y los amigos sabían que el niño iba a ser un junior. Se llamaría Zacarías Junior. No eran conscientes de lo que Dios había dicho a través del profeta Gabriel. No sabían que él ya había puesto nombre al niño. Y entonces Elisabet habla y dice, el niño se llamará Juan. Y esto debería haber puesto fin a la discusión, ¿verdad? Pero no es así. La familia se opone y dice, no nos gusta, ¿qué es este nombre? ¿Qué es este nombre? Bueno, yo no sé si habéis tenido alguna experiencia así. En mi familia sí, de hecho yo me llamo Máximo por mi abuelo y porque hubo también algún tema de discusión por mi nombre, ¿no? Cuando nací. Y ahí están discutiendo, ¿pero qué nombre es este? No nos gusta este nombre. Y luego intentan sacar ventaja haciéndole señas a Zacarías, que desde hace 9 meses no podía ni oír ni hablar. Y Zacarías había tenido que hacer algunos ajustes. Así que por eso tenía a mano una tablilla para escribir. Y Zacarías dice, Juan es su nombre. Jehová ha hecho gracia, o Jehová ha tenido misericordia, es lo que significa el nombre de Juan. Y en ese preciso momento de fe y obediencia a misericordia, Dios soltó la lengua de Zacarías y comenzó ¿a qué? A alabar a Dios, a alabar, a regocijarse en su Dios, en sus promesas, en todo lo que había predicho el ángel Gabriel. Ahora Zacarías cree en cada palabra que Gabriel le ha dicho y cada palabra de su mensaje será obedecida. La alabanza de Zacarías es contagiosa. Todos los vecinos, dice el texto, que se asombraban de Dios. Los que allí estaban comentaban por todas partes y todo lo que había acontecido, todo lo que había sucedido. Algo milagroso y sobrenatural. La misericordia de Dios significó gozo y alabanza para Elisabet y Zacarías. Lo mismo que significa para nosotros en el día de hoy si recibimos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa salvación y adoración gozosa para el pueblo de Dios. Y esto es lo que aprendemos en la profecía o el cántico de Zacarías, que Dios en su misericordia ha enviado la salvación a su pueblo y que podemos gozarnos en la expectativa del cumplimiento de sus promesas. Y comienza este cántico diciendo, bendito sea el Dios de Israel porque ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. ¿Os acordáis del texto que hablábamos al principio de Isaías 35:10? Él, ¿verdad? Él ha efectuado la redención para su pueblo. ¿Cómo podemos gozarnos, verdad, en todo lo que es la promesa y en la salvación de nuestro Dios? Esta es la poderosa salvación de Dios para su pueblo, Jesucristo, viniendo a este mundo, ¿verdad?, con el propósito de morir en una cruz por cada uno de nosotros. Una salvación que es un acto de misericordia. Dios nos salva para demostrar su misericordia, y toda la Biblia trata de una sola cosa, la salvación. La Biblia solamente tiene una historia, Dios visitando o viniendo a buscar a su pueblo. Ese era y sigue siendo su plan. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a tener gozo perpetuo delante de una salvación tan grande? ¿Cómo no vamos a ser movidos a la adoración si Él nos ha rescatado precisamente para eso? Nos ha redimido para que le adoremos. ¿Cómo no vamos a confiar en Él si somos testigos de las promesas de Dios, las promesas que se están cumpliendo según su propósito? Termino, no seamos incrédulos a sus promesas, sino confiemos. Aunque a veces no entendamos lo que Dios
está haciendo con nosotros. Celebremos, gocémonos en la Navidad. Jesús ha venido y tal como vemos en los evangelios, Jesucristo ha hecho manifiesto el poder del reino de Dios para salvarnos. Él nos ha redimido, ha derramado gozo sobre nosotros y ha hecho huir la tristeza y el gemido. Y podemos cantar con todo el significado y que lo oiga el mundo. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes, henchidos de amor. Que así sea en cada uno de nosotros. Oremos.